Español 1, bloque 2, secuencia 6. Programa 12. Las batallas en el desierto. A lo largo del programa conocerán algunos lugares y aspectos de la vida del México de los años 40 y 50, momento histórico en que se desarrolla la novela Las batallas en el desierto, del escritor mexicano José Emilio Pacheco. Esto les permitirá contrastar esa época con la que viven ustedes actualmente. Me acuerdo, no me acuerdo. ¿Qué año era aquel? ¿Te imaginas qué pasará dentro de 20 o 30 años cuando veas un álbum con fotografías de la época cuando asistías a la secundaria? ¿Recordarás quiénes eran tus mejores amigos? ¿Quién era la compañera o compañero que te parecía atractivo? ¿Cómo eran tus maestros? Las batallas en el desierto es una novela corta ambientada a finales de los años 40, recién terminada la Segunda Guerra Mundial, cuando nuestro país tenía aproximadamente 25 millones de habitantes. Miguel Alemán Valdés era el primer civil que gobernaba nuestro país después de los generales que habían surgido de la Revolución. El gobierno de Miguel Alemán se distinguió por un gran desarrollo económico. Se impuso la industria y se incrementó la producción agrícola. Se construyeron carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, puertos de altura, hospitales y escuelas. Al sur de la Ciudad de México se construyó la ciudad universitaria. Se estrenaron vías rápidas y surgieron los primeros multifamiliares. Miguel Alemán fue el primer presidente mexicano en funciones que visitó Estados Unidos, atrayendo inversiones importantes al país, las cuales sirvieron para transformar la visión que se tenía de México en el extranjero. La novela Las batallas en el desierto dan cuenta de la manera en que el modelo de vida de los Estados Unidos de América comenzó a influir en las clases alta y media de nuestro país. Carlos, el protagonista de Las batallas en el desierto, vive en la colonia Roma, una de las zonas más conocidas de la Ciudad de México. En sus casas de tipo europeo y calles arboladas, vivieron familias ricas que después de la Revolución se convirtieron en la clase media. Durante los años en que transcurre la historia de las batallas en el desierto, la colonia Roma era un punto de reunión para los jóvenes de la época. ¿Cómo era la vida en la colonia Roma durante la década de 1940 a 1950? Era una colonia tranquila, en donde podía salir a pasear a cualquier hora del día o de la noche, no pasaba nada. Podía salir con el novio y agarrarlo de la manita, muy rico, te ibas a las... Había por aquí cines muy agradables, alguno fue posterior, quizá el Cine Morelia fue uno de los que fue más nuevo, pero el Balmori era el cine de los novios, era donde íbamos a tomarnos un refresco y entrar a que te compraran el chocolate, eso no podía faltar en una película, y pues te entrabas al cinito y era pasarse una tarde agradable. Pues una maravilla, porque tenía uno mucha confianza, podía uno andar hasta en la noche sin ningún problema, y pero pues todo ha cambiado mucho, completamente. Ya no tiene uno confianza de nada ahora. En aquellos tiempos todo era, tenía uno mucha confianza, no había problemas de tanta maldad y de tanta cosa. ¿Cuáles eran los lugares más concurridos?
Pues estaríamos hablando de los parques, porque para mí eran muy importantes y siguen siendo centros de atracción bastante importantes. Por ejemplo, la Plaza Río de Janeiro, importantísima, donde era reunión de familia, donde podías comprar merengues, raspados, algodones, cosas bastante típicas del viejo México de aquellos tiempos. Bueno, yo como no era de mucho jolgorio, ¿no? Pues había mucho, sobre todo pues Chapultepec, iba uno a comer allá, las trajineras, todo eso, Xochimilco, todo eso andaba uno muy a gusto todo. Y las calles también todas muy, pues como le digo, andaba uno con mucha confianza. No tenía uno los miedos de ahora. ¿Qué acostumbraban a hacer los jóvenes en esa época? Bueno, eran las tardeadas, las kermeses, le decía la especial de París y aquí de Orizaba, dar la vuelta en este parque, inclusive en la plaza de Río de Janeiro, caminar por todo Álvaro Obregón, que es tan bonito, y las tardeadas. Tardeadas era ir a bailar en la tarde. Nos íbamos al Riviera, de ahí se hacían los test danzantes de las escuelas, pero era hasta las 7 de la noche, obviamente sin bebidas, sin drogas, sin nada de eso. Es lo que hacíamos. Escapárseles a los papás por principio, porque no te dejaban tener novio, eso era terrible para la familia en esos años. Entonces nos escapábamos y nos íbamos con el novio, pero íbamos a las neverías, había neverías por aquí muy bonitas, nos íbamos al parque, todo era como muy armonioso. ¿Qué lugar recuerdan con mayor intensidad y por qué? El que más famoso era el Exhipódromo de la Condesa, el Cine México y, repito, los parques que había, que eran los que más por ahí paseaba la gente. La colonia Roma tiene muchísimos lugares que recordar, pero con más intensidad, les repito nuevamente, todo lo que es la avenida Álvaro Obregón, pues es preciosa hasta la fecha. La Plaza de las Cibeles, también íbamos. Plaza de Río de Janeiro, fueron construidos específicamente para la convivencia infantil, juvenil y gentes maduras. Era nuestro mundo. Íbamos a la del Valle, les decía yo a los bailes, pero no recorríamos hacia el sur, no íbamos hacia el norte normalmente. La colonia Roma tiene 120 años más o menos de haberse fundado. La iglesia de la Sagrada Familia acaba de cumplir 100 años. La colonia en Roma empieza en Romita precisamente. Había varios centros culturales, bibliotecas también, no porque fueron muy estudiosos, pero eran las costumbres de antes. Ahora son otras. Nacido en 1939, José Emilio Pacheco tenía 13 años cumplidos al término del mandato del presidente Miguel Alemán, más o menos la edad que tiene Carlos en esta novela. Tal vez por esta razón, el autor describe en Las batallas en el desierto algunas de las vivencias de su infancia mezcladas con la ficción. José Emilio Pacheco es uno de los grandes escritores mexicanos. En su obra aparecen constantemente temas históricos de nuestro país, más que con un sentido de nostalgia, con un afán de dar a conocer la cultura y la idiosincrasia de los mexicanos. Según el diccionario de la Real Academia Española, idiosincrasia se refiere a los rasgos, temperamento o carácter distintivos y propios de un individuo o de una colectividad. En tu biblioteca de aula también puedes encontrar el libro de cuentos El viento distante de José Emilio Pacheco. Algunos cuentos de este libro también tratan sobre los cambios que ocurren en la infancia y en la adolescencia.
Carlos, el protagonista, pasó a la adolescencia en la época en que estuvo de moda el bolero y el mambo, cuando la televisión empezó a ganar la audiencia a la radio y comenzó a ponerse de moda la comida norteamericana. En cada época, los niños y los jóvenes tienen sus juegos, diversiones, lecturas y sueños. ¿Alguna vez le has preguntado a tus padres cómo era la vida cuando ellos tenían tu edad? ¿Cómo eran ellos y sus compañeros? ¿Cuáles serán tus recuerdos dentro de 20 años? ¿Cómo es la vida en la colonia Roma? Es muy tranquila, me gustan sus parques, tiene muchos parques, que es lo más bonito de aquí. Y la gente que es muy tranquila también, todo muy bonito. Pues es muy apacible, muy amena, muy a gusto. Sí, tiene muchos lugares, muchas cositas muy padres para ir a cafés o museos o la zona rosa. Para divertirte un rato también en la noche, zona rosa que es lo más cercano, igual por la vida nocturna y disfrutar un rato. ¿Qué lugares frecuentas en esa zona? Mayormente frecuento aquí el parque, ¿no? Aparte frecuento las calles, ¿no? Las avenidas que tiene aquí por la misma colonia. La zona rosa o la avenida Álvaro Obregón, donde hay pues muchos cafés, tiendas y lugares así donde vas a pasarte un ratito a gusto. ¿Qué lugar te gusta más de la colonia Roma y por qué? Este parque porque tiene cafés alrededor y está tranquilo para venir a caminar después de la escuela. Aunque la ciudad y la colonia sean las mismas, seguramente en la actualidad a Carlos le parecerían distintas. ¿A ti qué te parece? ¿Somos muy diferentes los mexicanos de hoy a los de hace 60 años? ¿Puede ser que a veces las historias se repitan con otros nombres? ¿Quién sabe? Lee Las batallas en el desierto. Tal vez encuentres a tu alrededor personas parecidas a los protagonistas de la novela. Para saber más sobre José Emilio Pacheco, su vida y su trayectoria, te sugerimos consultar la siguiente página electrónica, en la que podrás encontrar, entre otras cosas, una línea del tiempo que relaciona la obra del autor con los acontecimientos más importantes de México y el mundo.